Sí, vamos a estar en el Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 1. La semana pasada, quienes no estuvieron, espero hayan escuchado la prédica que nos dio el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido y gozo de la Navidad. Esta es una época en que uno no solamente hace balances, sino es una época en que también uno hace propósitos, ¿no? También uno comienza a hacer propósitos para el año entrante. Y propósitos o metas que se coloca hacia el año entrante. Ahora sí voy a bajar de peso, o ahora sí voy a ir al gimnasio, o ahora sí voy a estudiar. Propósitos en diferentes áreas, de tipo económico, de tipo adquirir esto o aquello, en el área, ahora sí voy a trabajar en mi relación con fulano, qué sé yo. Y eso está bien, porque quien no se marca un destino, pues cualquier camino le sirve, no tiene una ruta que seguir. Quien no se marca un destino, un punto, una meta, pues o se queda quieto y no camina, no tiene un camino que trasegar. Sin embargo, es importante, queridos, que dentro de esos propósitos que son importantes hacerlos, tengamos en cuenta que hay un propósito más grande para el cristiano. Hay un propósito más trascendental. Hay un propósito y una meta que cumplir para Dios. Es una meta que todo siervo del Señor debe no solamente conocer, sino perseguir. Y es una meta que trasciende. Y vamos a conocer hoy cuál es esa meta, cuál es ese propósito. No es para no hacer los otros, es para colocarlo acá arriba. Es para colocarlo acá arriba, porque al fin y al cabo, las metas que nos propongamos y con la ayuda de Dios las logremos alcanzar, uno las alcanza y se han dado cuenta, uno alcanza una meta que se propuso, disfruta, goza, se pone feliz y luego, ¿qué hay atrás? Como que al final no llena permanentemente, sino temporalmente. En cambio, de lo que vamos a hablar hoy, es una meta que da una satisfacción permanente y tiene gran impacto. Por favor, acompáñenme ahí al capítulo 1, versículo 6 al 8. 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios. Si nos quedamos con esa enseñanza, ahí hay harto que hablar. Enviado. No se envió a sí mismo, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y no es Juan el que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Este, refiriéndose a Juan, vino por testimonio, o como testigo, para que diese testimonio de la luz, a fin, y aquí está el propósito, de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hubo un hombre. Queridos, como les dije ahorita, la semana pasada aprendimos quién es esa luz. ¿Lo recuerdan? Es Cristo. Es Cristo. Aprendimos que Jesús, el Verbo, es Dios mismo. Es Dios Hijo. La fuente de la vida. Es aquel que participó de la creación con toda la Trinidad. Eso lo vimos la semana pasada. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho podía haberse dado. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Dios Hijo. Es el medio que usó Dios Padre para la creación. También aprendimos que esta luz, Jesús, vino al mundo, a la oscuridad, y vino a brillar en medio de la oscuridad, de las tinieblas del mundo,
del pecado que tiene al mundo desde Génesis para acá, desde el inicio, lo tiene en gobernanza. También aprendimos que la luz, Jesús, vino y partió la historia en dos, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Pero no solamente partió la historia en dos, sino que dividió al ser humano, a toda la humanidad, la que ha existido, la que existe y la que vendrá hasta cuando Él regrese, dividió la humanidad en dos grupos. En los que creen y entonces son hijos de Dios, y en los que no creen y entonces son hijos de ira para el día del juicio, mis queridos. También aprendimos que nuestro Señor Jesucristo no fue un hombre común y cualquiera, como lo decían en aquella época y como hoy todavía algunos dicen, oye, eso fue un gran líder, eso fue un gran profeta, pero no lo recibieron ni aún lo reciben como el Mesías. Él fue un gran líder, pero no fue un hombre común y cualquiera, fue Dios mismo. Aprendimos que la luz vino al mundo. Y entonces Dios nos dice que hubo un hombre, Juan el Bautista, enviado por Dios para hacer una misión con un trabajo específico, ser testigo. Ser testigo, dar testimonio, ¿de quién? De la luz. Ser un testigo de Cristo con un propósito grande para la humanidad, para que todos creyeran por este testimonio, para que todos creyeran por este testimonio. Y queridos, de ese es el propósito que les voy a hablar el día de hoy. Que además de los propósitos normales que cada uno debe colocarse, este tiene que ser el máximo y el más importante propósito de testificar de Cristo. Para quienes les gusta tomar apunte, la prédica tiene como título El creyente y su misión. Su misión. No sumiso, sino la misión que tiene el creyente. Y el primer punto que vamos a tratar es: el creyente tiene que testificar de Cristo. Testifica de Cristo, da testimonio de Cristo. Eso es lo que dice aquí el versículo que acabamos de leer. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de Cristo. De Cristo tiene que dar testimonio. Dios escogió a Juan el Bautista, un hombre común y corriente, para cumplir esta gran misión: ser testigo, dar testimonio de Cristo. Ser testigo es una palabra que tiene que ver con los tribunales, es una palabra legal, que no solamente es de ahora, en aquella época para ellos, para los que leyeron esta carta inicialmente, pues era entendible. ¿Por qué? Porque los judíos, por ejemplo, para que algo, pues cuando eso no había notaría, no habían cámaras para grabar si aquel cometió la infracción o no la cometió, ¿cierto? Entonces, los judíos, para que algo fuera veraz, tenía que ser testificado por 2 testigos o más. Si había una acusación y solamente había un testigo, nada, eso no era considerado veraz. Tenían que haber mínimo 2 testigos. Así es de que ellos entendían. Y hoy en día entendemos también en los juzgados un testigo. Y un testigo es supremamente importante, hermanos. Testigo es alguien que da certeza. Que da certeza de conocer muy bien un hecho que ocurrió. Que da certeza de conocer muy bien un hecho que ha ocurrido o de conocer muy bien a alguien. Y eso es lo que Juan recibió de parte de Dios. Esa es la misión que Juan recibió de parte de Dios. Recuerden que el propósito del libro del Evangelio de Juan lo vimos la vez pasada. Y todo lo que usted lea y estudie en el Evangelio de Juan, tiene que leerlo a la luz del propósito por el cual el evangelista lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice que muchas cosas hizo el Señor, además de las que están
señaladas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito del Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31. A la luz de eso es que podemos entender todo el libro. Y entonces, Juan es el primero que aparece aquí atestiguando, dando testimonio. Es el primero de una lista de testigos que usted va a ver. Recuerden que les dije, no es por un solo testigo, sino tiene que ser varios. Y Juan es el primero llamado a ser testigo de que Cristo es la luz, que Cristo es Dios mismo que vino aquí al mundo. Juan fue un testigo ocular. ¿De qué? De una señal que Dios mismo le había dado a Juan para que confirmara que Jesús, ese hombre que estaba dando vueltas por ahí a sus 30 años, es Dios mismo. Por favor, acompáñenme ahí en el mismo capítulo, versículos 32 y 34. Este es un testimonio de Juan. Juan esto lo declara, el Bautista. Versículo 32. Vi al Espíritu Santo. Voy a ir más bien desde el 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Escuchen, y yo no le conocía. Aquí no se refiere a que no sabía que él era Jesús, sino no conocía quién era verdaderamente. Recuerde que son primos. No lo reconoció. Pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dijo Juan este testimonio. Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo. Vi como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió, ¿quién envió a Juan? Dios, Padre, ¿no? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, esta es la señal, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece, porque el Espíritu Santo ya había venido anteriormente sobre los profetas, pero no permanecía. Y entonces Dios Padre le dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan es un testigo ocular de la señal que Dios Padre le dio para que distinguiera, para que reconociera quién es Jesús. El que por ahí estaban diciendo, no, ese es un hombre común y corriente. Y entonces, ¿Dios qué hace? No solamente lo deja como alguien que vio, sino lo envía a dar testimonio. Esa palabra envía, en el griego original, es la palabra apostelo, que quiere decir enviar en una misión. Ojo, no es un envío cualquiera, es enviarlo con una misión, como cuando en el ejército envían a un soldado a una misión. Ese fue el envío que Dios le dio a Juan, y lo envió con una misión de ir al mundo ¿a qué? A anunciar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y con un propósito muy grande, era el de testificar, y ahí lo vemos en el versículo 7, en la parte final, a fin de que, este es el propósito por el cual Dios envió a Juan a dar testimonio de lo que había visto, de que todos creyesen por él, de que quienes escucharan a Juan predicar, hablar, dar testimonio de quién era ese hombre que estaba por ahí dando vueltas, creyera que él es el Hijo de Dios. Ahora, queridos hermanos, eso que por ahí dicen que así no hable
predica mi forma de vida. Eso no es así. No significa que vivamos de cualquier manera. Pero no es mi forma de vivir la que lleva a que otro crea en Jesucristo. Mi forma en que yo vivo el Evangelio lo que muestra lo que Dios ha hecho en mí. Pero eso no es lo que Dios ha mandado hacer para que testifiquemos del Señor. Porque detrás de eso muchos nos escudamos y no, yo muestro cómo soy de Cristo y entonces creen que están haciendo la gran misión y no es así. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso fue lo que le mandó en una misión a Juan el Bautista. Ve y predica, ve y habla de quién es este Jesús. Es hablando, mis queridos. ¿Y por qué es locura? Pues porque los sabios no creen en esto. Para ellos es una locura, es una bobada. ¿No le han dicho alguna vez? Es como tonto, le lavaron la cabeza. Es lo que le mandó el Señor a Juan. Este es un mandato. No es un favor que Dios le está pidiendo, queridos. Y recordemos que Él nos compró. Somos de su propiedad. Así es de que Él es ahora nuestro Señor y nos manda a hacer lo mismo que el apóstol Juan. Es el mismo o la misma misión que Dios nos da a nosotros en Mateo 28:19. Es la misma misión de Juan: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, esto no implica que usted tiene que coger un vuelo e irse hasta la China. Lo que implica es a todo el mundo, a toda persona, de toda raza, de todo credo, de toda nación. Hay que predicar de Cristo, hay que hablar del Señor, hay que dar testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Como Juan, somos también enviados por el mismo Dios. Recuerda que Jesús, antes del envío ahí, de la orden que da a los discípulos en Mateo 28, dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el rey, es lo que está diciendo. Por tanto, por eso, porque yo soy el rey, hace ese mandato: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso tiene una implicación, queridos. Y es que usted y yo tenemos una autoridad delegada. Una autoridad delegada de parte de Dios. Somos heraldos del rey. En aquella época no había internet. Recuerden que hoy en día el presidente, cuando quiere hablar a todo el Colombia, ¿qué hace? La señal de televisión, y le llegó a todo el mundo. En aquella época, cuando el rey enviaba un mensaje, enviaba a un heraldo. Y el heraldo iba al X pueblo y se paraba en la plaza principal. Y para el pueblo era como si el rey mismo estuviera allí hablando. Pero este heraldo no podía ni quitarle ni sumarle al mensaje porque su cabeza rodaba. Pero va con la misma autoridad del rey. Y usted y yo tenemos la autoridad del rey para predicar su palabra. Hay que entenderlo muy bien. Tenemos una autoridad delegada cuando usted habla la verdad de Cristo que está consignada en su palabra. Y eso fue lo que Pablo habló. Perdóneme, Juan el Bautista se dedicó a eso, a la autoridad. Ahí es cuando se dice: en el nombre de, en el nombre de Dios, Él estaba allí parado como un heraldo levantando su voz para llevar las buenas nuevas de salvación. Esa es la gran misión, las buenas nuevas de salvación. El único mensaje, es el único mensaje, hermanos. No es su vida, no es mi vida. No son las experiencias que tenemos, y tenemos experiencias personales con Dios. Eso es indiscutible. Pero no son ellas las que salvan. No es eso a lo que nos ha enviado nuestro Dios. Aunque son apoyo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero de lo que nos manda es a hablar de quién es Cristo, de llevar el único mensaje que puede pasar al pecador de muerte
a vida. El único mensaje que puede pasar al esclavo a libertad. El único pasaje que puede pasar a una persona que es hijo de ira para el juicio a ser hijo de Dios. El único mensaje que puede pasar a una persona del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misión la tiene usted y la tengo yo. La misma de Juan. Queridos, ¿acaso hay un propósito más grande que servirle al Señor? Y repito, no es para no hacernos propósitos loables para el año entrante. Pero es que no podemos caer en lo que los que no conocen a Cristo caen, y es hacer propósitos solamente para nuestra vida y no hacer los propósitos que Dios nos ha mandado. Este tiene que ser un propósito suyo y mío, queridos. No hay un propósito más grande que ser útil en las manos del Dios Todopoderoso. Que ser útil en las manos del Señor que salva a las almas perdidas. Romanos 10:15, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, dice Pablo. ¡Qué hermoso! Tan lindo. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Queridos, en esta Navidad muchos regalos van a ser entregados. Muchos regalos. Pero no hay un regalo que se compare. Ni hay un regalo que se pueda comprar. La salvación no se puede comprar. Pero en usted está el poder llevar el mensaje, el gran regalo de que Cristo, Dios, se hizo hombre. La luz vino a brillar en medio de las tinieblas. Es el regalo que podemos entregar. El regalo de que Dios amó tanto al mundo que llevó a su Hijo a sacrificio a la cruz. El mensaje de la salvación. Queridos, esa es su gran misión. Esa es su gran misión. Ser testigo. Ser testigo. Dios quiere que todos sean salvos. Eso está en 1 Timoteo 2:4. Ojo, Dios quiere que todos sean salvos. Pero no todos quieren salvarse. No todos quieren aceptar la palabra del Señor. Y usted ha sido elegido, usted ha sido elegida como Juan el Bautista para llevar este mensaje. Ese tiene que ser un propósito. Un privilegio. Y es un privilegio el ser instrumentos en las manos del Señor. Pero lo otro es, y este es el segundo punto, que cuando testifiquemos tenemos que testificar con fidelidad. El segundo punto es el creyente testifica con fidelidad. Si bien estamos enviados por el Señor, delegados por Dios, una especie de ministro, ¿cierto? Que hablaríamos hoy como ministro del presidente para llevar un mensaje al exterior. Ese mensaje tiene que ser fidedigno. Acabo de decirles, el heraldo que iba de parte del rey a llevar un mensaje, no podía ni sumarle ni quitarle. Una palabra que él omitiera, su cabeza rodaba. Una palabra que él le sumara, su cabeza rodaba. Porque cuando se le suma o se le quita al mensaje de la palabra de Dios, ya ese no es un mensaje fiel. Ya deja de ser un testigo fiel. Ya es un testigo que no es fidedigno. Y el Señor nos llama a ser testigos fieles, como lo hizo Juan el Bautista. Tenemos que testificar como Juan, con fidelidad a la palabra, a lo que es. Versículo 15. Juan dio testimonio de él. Escuchen lo que Juan dijo de Cristo. Y clamó diciendo, refiriéndose a Jesús, es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Lo primero que dice es, Juan clamó. Ese clamó
significa Juan gritó. Juan levantó su voz. Hay una versión que dice con la voz en el cuello. No fue un murmullo. Es en medio de la enseñanza falsa de algunos de aquella época, que recuerden, lo vimos la vez pasada, los orígenes tal vez del gnosticismo, que decían que la materia era totalmente mala. ¿Cómo era posible que Dios santo, santo, santo pudiera habitar en un cuerpo humano si la materia es mala? Entonces decían que Jesús aparentaba tener un cuerpo, pero no era un cuerpo real. Ese no es el Jesús verdadero. Otros decían, no, Jesús es un hombre común y cualquiera, común y corriente, es un hombre. Lo que pasa es que cuando fue bautizado, entonces el Espíritu Santo vino y habitó en él. Entonces una dualidad. En medio de esa falsa enseñanza de quién era, de distorsionar quién era Jesús, entonces Juan dio testimonio de decir, este realmente es este que voy a decirles en el momento. Ese es del que yo le decía que el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿De qué está hablando? Versículo 1. Que lo vimos la semana pasada. En el principio era el verbo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Perdón, Juan el Bautista. Su testimonio es, este Jesús que ustedes ven, existía antes que mí porque estaba en el principio de la creación. Cuando la creación empezó, Él ya estaba. Él es eterno y hay un solo eterno. Y los judíos saben a quién se refieren con el eterno. Dios. Está diciendo, no es lo que ustedes están escuchando, no es lo que ustedes están diciendo. Jesús es Dios. Este del que yo les hablo era antes de mí, ya existía en la creación y se refiere al versículo 1 que lo estudiamos la semana pasada. Queridos, hoy hay que hacer lo mismo que Juan. Que mientras el mundo grita, recuerden que él gritó en el desierto, levantó su voz para decir, este es realmente quién es Jesús. Hoy nos toca hacer lo mismo, hermanos. En medio de las mentiras y de las falsas enseñanzas que está dando el mundo con todas estas, no solo herejías dentro del pueblo cristiano que se están dando, sino dentro de todas estas filosofías diabólicas que el mundo tiene y el mundo grita, los cristianos estamos callados. Y si acaso levantamos la voz para compartir de Jesús, no lo hacemos con voz en cuello, como lo dice Juan, sino con un leve murmullo. Y no es eso lo que nos manda a hacer. Tenemos que levantar nuestra voz. Cuando habla de voz en cuello, no es salir allí a gritar, es levantar nuestra voz. Es que se escuche, es que se vea, es que se note. Pero el mundo habla más alto. El mundo está hablando más alto, desafortunadamente. Y queridos, Juan fue fiel. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista se está refiriendo, como les dije, a los versículos 1 y 2, donde está totalmente clara la deidad de Jesucristo. Él es Dios, una de las personas del Dios Trino. Además, también está diciendo, Él es Dios, Él participó en la creación porque en el principio estaba con Dios. Es más, Él es la vida. Que también la explica el versículo, los primeros versículos. Y Él dio vida a todo lo que fue creado, inclusive al hombre. Él es el Jesús que ustedes están viendo por ahí. Él es Dios mismo, Dios encarnado. Él es la luz que vino a brillar en este mundo de tinieblas. Él es el verbo hecho carne. Él es el Dios que vino y se hizo hombre. De eso es lo que está diciendo Juan. Ese es el testimonio fiel que Juan está dando. Es enseñar que en medio de la oscuridad, el verbo es la luz que vino a brillar en forma de hombre. Ningún ser humano. Ahora, aquí está el tema importante de por qué Él vino, Dios se hizo hombre. Y tiene que ver con la ley. La ley que ya Dios le había dado a su pueblo tenía que ser cumplida en su totalidad
Porque cualquiera que cometiera un pecado, la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Sacrificar un animal para poder suplir ese pecado que ellos. Ninguno podía cumplir la ley. Solamente Dios, haciéndose hombre, fue capaz de cumplir totalmente la ley de Jehová. La ley de Jehová. Y por cumplir totalmente la ley, es que Él cuando va a la cruz, entonces esa justicia, esa perfección de Jesús, hombre, que lo logró por ser Dios mismo, esa es la perfección, la justicia o el justo, la rectitud que le imputa al pecador cuando se arrepiente y entrega su vida. Dios a nosotros no nos puede ver, estamos alejados de Él. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero la rectitud de Jesús, Dios hombre que cumplió al 100% la ley, esa es la que nos imputa a nosotros. Ese es el gran motivo por el cual Dios se hace hombre, para poder que un hombre cumpliera la ley en su totalidad. Esa es la gran trascendencia y eso es lo que Juan está testificando. Testigo fiel, el testigo fiel. Juan el Bautista también testifica del Señor en el versículo 29. No solamente acaba de decirles, Jesús es Dios mismo, que se hizo hombre para que pudiera cumplir toda la ley, sino ahora les da otro testimonio adicional de Jesús. ¿Quién es Jesús? Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no solamente Dios se hizo hombre y así pudo cumplir toda la ley, sino que ahora dice, y este Dios hecho hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imaginen ustedes a los judíos escuchando esto, cuando ellos en el templo todos los días sacrificaban a los animales para quitar el pecado. Y cuando además de eso le sumaban las obras para poder, y ahora se les cae el piso. Es un testimonio fiel. El testigo del Señor tiene que hablar lo que la palabra dice. Y Juan acaba de decirles, este Dios hecho hombre es el Cordero que Dios se ha propiciado para sí mismo y quita el pecado del mundo. Los judíos usaban, como les dije, eso se ve en Levítico 14, ellos usaban el sacrificio de un cordero que se lo entregaban al sacerdote en el templo para ser degollado, ser sacrificado y de esa manera entonces ellos poder expiar su pecado. Pero como ya les dije, ningún ser humano puede cumplir en su totalidad la ley del Señor. Así es de que más tal vez demoraban en salir del templo que ya habían pecado. Y entonces tenían que volver otra vez. Y así durante toda su vida no había forma de quitar el pecado del mundo. Los muchos ríos de sangre, querida iglesia, de estos animales jamás podrían ser suficientes para limpiar definitivamente el pecado. Era necesario un mejor sacrificio. Era necesario un sacrificio perfecto. Así como Dios hombre perfectamente pudo cumplir la ley, que ningún hombre pudo cumplir, también era necesario que hubiese un sacrificio perfecto para quitar el pecado. No se podía desde el lado humano. Solamente lo podía hacer uno, el Señor Jesús. En Isaías 53:7 hay una profecía acerca de que vendrá un cordero que será llevado al matadero. Y escuchen en Hebreos 10:5-7 las palabras para saber quién es este cordero. Y dice así el Señor: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, son las palabras de Él,
A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Nada de eso satisfizo tu ira, Señor, prácticamente lo que está diciendo. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. La palabra se explica a sí misma. ¿Por qué Él es el Cordero? Porque es el único que puede satisfacer la ira de Dios. Es el único Cordero santo y perfecto que podía quitar el pecado del mundo. Es necesario un mejor sacrificio que satisficiera la ira del Dios santo, ofendido por la maldad de los hombres, hermanos. Tenía que ser un Cordero enteramente perfecto y santo, y solamente podía ser Dios mismo, Dios hecho hombre, quien al cumplir la ley en su totalidad, pero que también al ser sacrificado como el Cordero que Dios mismo se propició, recibió el castigo que merece todo pecador, y de esa manera entonces sí podía quitar el pecado del mundo, de una vez y para siempre. Ahora, cuando se refiere a quitar el pecado del mundo, no se está refiriendo a que va a quitar el pecado de cada una de las personas que existen en el mundo, sino de aquellos que creen y se arrepienten. Vayamos ahí al versículo 10 y 12. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, es decir, a su pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Pero a todos, y aquí se refiere no solamente al pueblo judío, a todos los que le recibieron, a todos los del mundo que lo recibieron, a los que creen en su nombre, solamente a esto les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Comprendemos ahora por qué la necesidad de Dios hecho hombre? Para justicia del hombre, para que cumpliera totalmente la ley, esa justicia fuera dada al pecador que se arrepiente, y para que ese pecador tuviera limpio de todos los pecados, porque fue un sacrificio perfecto. Ese es el testimonio de Juan. Un testimonio fiel. No le está agregando, no le está quitando nada a las Escrituras. Lo único que está mostrando es el amor de Dios. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos son perversos. Esa es su misión y la mía, y de llevar este mensaje, como Juan, con fidelidad, sin sumarle, sin quitarle, ir y hablar como Juan, que Dios se hizo hombre para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos ser justos delante de Dios, para que podamos ser sus hijos, para que podamos ser su gran tesoro, la niña de sus ojos, para no ir a condenación. Como Juan el Bautista, seamos fieles, hermanos, al testificar de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo que vino para salvar a todo aquel que pone su confianza en Él. Es el mensaje para que el pecador que se arrepiente sea limpio de su pecado, sea justo, sea recto delante de Él. Queridos, que un propósito grande sea desde ya ser instrumentos en las manos de Dios, del Dios que salva. Que seamos esos instrumentos que Dios utiliza para salvar las almas que caminan en una fila interminable hacia el infierno, hermanos. Sí tenemos propósito para la vida. Hay gente que dice, yo no sé, yo no tengo propósito en la vida. Tiene un gran propósito, queridos. Que sea este.
Y aquí vamos con nuestro tercer y último punto. No solamente tenemos una misión delegado por Dios, que tenemos que hacerlo de manera fiel, pero también el creyente testifica con humildad como lo hizo Juan, versículo 19 al 27. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron, cuenta Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Recuerden que Juan no salió como muchos creyentes hoy ahí calladito a decir algo sobre el Señor. Él salió con voz en cuello, se fue al desierto, todo el mundo llegaba allí a gritar, a levantar la voz de quién es este Jesús y por qué la necesidad. Arrepiéntanse, era su llamado. Y comenzó a bautizar. Este tema del bautismo es importante que lo entendamos, queridos. Los judíos consideraban, los judíos ellos eran el pueblo de Dios, pero habían gentiles que abrazaban la religión judía. Y entonces estos gentiles, al convertirse al judaísmo, entonces estos judíos no solamente los circuncidaban, sino que también ellos los bautizaban en una manera como de limpiarlos de su inmundicia por ellos ser gentiles. Ahora Juan les manda un mensaje grandísimo y comienza a llamar a los mismos judíos a arrepentirse y a ser bautizados. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están por fuera, ustedes realmente no son el pueblo de Dios. Por supuesto que esto levantó ampolla. Por supuesto que esto llegó a los oídos del Sanedrín, los directivos de todos los judíos. Y entonces mandan una comisión. Y la pregunta es, ¿y a nosotros alguien viene y nos dice, ¿usted qué está haciendo? No lo hacen. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del Señor. Y entonces llega una comisión y Juan dice que le dijeron, ¿tú quién eres? Versículo 20. Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Recuerden que los judíos sí estaban esperando al Mesías. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Queridos, Juan era llamado el Bautista por lo que les acabo de decir, porque bautizaba allí en el río Jordán, y esto provocó que entonces enviaran a averiguar qué era lo que pasaba, quién era este, y esa es su pregunta, ¿y tú quién eres? La gran oportunidad que tuvo Juan allí para, ¿ustedes no saben quién soy yo? La gran oportunidad que tuvo Juan para declarar con orgullo quién era él en verdad. Queridos, hay algo trascendental aquí. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, se escribió y luego el Señor no inspiró nada más y hubo 400 años de silencio. Dios no volvió a hablar. Dios no volvió a hablar al pueblo. Y ahora el primero que levanta su voz, delegado por Dios después de 400 años de silencio, es Juan el Bautista. ¿No tenía motivos para sentirse orgulloso? ¿Usted no sabe quién soy yo? Es una oportunidad grande. ¿Sabe qué dijo el mismo Señor Jesús de Juan en Mateo 11:11? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, entre todos los seres humanos, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Qué oportunidad de oro para chicanear! Querida iglesia, a diferencia de muchos que hoy levitan en sus títulos ministeriales y se presentan a sí mismos como yo soy el apóstol fulano de tal,
Yo soy el doctor en divinidades que estudié en no sé dónde. Yo soy el pastor principal de mi iglesia. Juan el Bautista respondió, yo no soy. Yo no soy lo que ustedes tal vez creen que soy. Yo no soy el Cristo. Lo que hizo fue inmediatamente, quiten el foco de mí. Y lo puso en el que verdaderamente necesita todas las luces, en Cristo. Qué ejemplo de humildad. Qué ejemplo de humildad, hermanos. En versículo 21 le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Por qué? Porque en Malaquías 4:5 Dios promete enviar a un profeta Elías y ellos estaban esperando que llegase. También ellos esperaban el cumplimiento de una promesa en Deuteronomio 18:15 que Dios iba a enviar un profeta. Entonces, ¿tú eres este que estamos esperando? Yo no soy. Es una negación. Es una negación. Yo no soy. Y en el versículo 22 le dice, bueno, entonces ¿tú qué dices de ti mismo? Y él respondió en el versículo 23. Ahora dice, ¿quién es él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que grita voz en cuello, que levanta la voz en medio de este mundo de tinieblas, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías 43. Yo no soy ese que usted está esperando. Yo soy el cumplimiento de esa profecía que dijo allá hace muchísimos años Isaías 40, que iba a venir alguien que levantaría la voz en el desierto. Yo soy ese sí soy. Ese sí soy. Pero mire que él no se identifica con palmareles, sino como una voz. Y eso tenemos que ser nosotros. Una simple voz, pero que reconoce que es enviada por Dios con su autoridad y que debe testificar de manera fiel, pero en humildad. Amén. En humildad, queridos. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto. ¡Qué humildad, hermanos! Aquí no hay títulos, no hay orgullo por la misión que está desarrollando. Solo soy una voz que grita la llegada del Señor, de Dios hecho hombre, el gran Mesías. Yo soy la voz que predica del Cordero que quita el pecado del mundo. Me encantan las palabras del pastor Charles Spurgeon, que dijo sobre Juan, él no sueña con poner su nombre lado a lado con el Maestro. Eso no quiso Juan hacer. Queridos hermanos, muchos hoy se ponen delante de la cruz, pero Juan se escondió detrás del gran nombre de nuestro Señor Jesús. Eso tenemos que hacer nosotros también. El gran apóstol Pablo, porque fue un gran apóstol, esto dijo el gran apóstol en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Desafortunadamente hoy es lo que mucho se hace. Es que yo. Dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos poder de nada, hermanos. Nosotros no podemos salvar, nosotros no podemos hacer nada. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y en 1 Corintios 4:1 dice algo importantísimo. Así pues, mírenos como quienes, ténganos los hombres por ministros, por servidores de Cristo y administradores del ministerio. Hoy en día esa palabra ministro se ha puesto aquí. El ministro fulano de tal. ¿Saben el original qué es ministro? Es la palabra juperetes. Los barcos no tenían motor, sino los esclavos eran los que remaban. Y los barcos tenían 3 pisos hacia abajo.
Juperetes es el esclavo más esclavo, el que está en el último nivel hacia abajo, encadenado a los remos. Toda su vida la pasaba allí, empujando ese remo, día y noche, y allí moría en el remo, pegado al remo, a la misión. Él era el esclavo de nivel más bajo. Ese es un ministro, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¡Qué humildad! Pablo está diciendo, somos simples juperetes, somos simples esclavos del nivel más bajo por amor a Cristo. Esos somos. Esos somos, queridos. Y Juan sigue mostrando su humildad. Versículo 25 y 27. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué entonces bautizas si tú no eres Cristo? Ni Elías, ni el profeta. Y Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, refiriéndose al que es eterno. El cual, escuchen esto, yo no soy digno. Yo no soy digno siquiera de desatar las cuerdas de sus sandalias. Juan está diciendo, yo ni siquiera soy digno de ser esclavo de él. El esclavo era el que tan pronto llegaba a su amo. Recuerden que no habían calles, las calles eran polvorientas, no eran pavimentadas, se andaba en sandalias. Y entonces el esclavo, cuando llegaba el amo, lo que hacía era correr, quitarle sus sandalias, lavarle los pies. Y el mejor ejemplo de humildad fue nuestro Señor Jesús, que hizo eso por sus discípulos. Y Juan está diciendo, yo ni siquiera puedo ser siquiera un esclavo de Él, no lo merezco ni siquiera ser esclavo de Cristo. ¡Qué humildad! Observen, hermanos, que ante la pregunta de los fariseos, Juan siempre se mostró humilde y los llevaba a colocar su mirada ¿en quién? No me miren. Y esa tiene que ser nuestra predicación cuando compartimos de nuestro Señor Jesús. Enséñele, eso es como cuando usted le presenta a una persona a alguien muy importante. ¿Me hago entender? Él siempre quita el foco de él, lo pone en Jesucristo. Es tal su humildad que aunque era el deber de él como esclavo, al quitar las sandalias, él ni siquiera se sentía digno de ser esclavo de Jesús. Esta tiene que ser nuestra actitud al servir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Al dar testimonio de Él, tanto verbal como con nuestra vida. Porque también con nuestra vida podemos ser orgullosos. No, nuestra vida tiene que ser de muestra de humildad. Total humildad y siempre llevando a las personas a mirar a Cristo. Él es el Salvador, no nosotros. Él no necesita de nosotros. Este servicio es pura gracia de Dios. Él no necesita que nosotros vayamos a llevar el mensaje. Pero le plació. Le plació, hermanos. Cierro con esto, queridos. Ser testigos es un mandato para todo creyente. Cuando no levantamos nuestra voz para anunciar a Cristo, hermanos, estamos en desobediencia, estamos pecando. Es tiempo de arrepentirnos y enderezar nuestro camino. Es tiempo de ser valientes. Muchos no lo hacen por temor al rechazo, pero no olviden las palabras de Jesucristo en Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Queridos, ya tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús, Lucas, inspirado por el Señor, escribió esto a los discípulos. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y arrancó el apóstol Pedro con gran predicación y se convirtieron 3,000. Él no tiene un Espíritu Santo diferente al suyo y al mío. El mismo poder
de Dios mora en nosotros. Tenemos también su palabra, hermanos, que en su lista de propósitos, el llamado es a que ponga en primer lugar obedecer al Señor que le salvó, obedecer al Señor que le hizo su Hijo, obedecer al Señor que le provee de vida y todo cuanto tiene, obedecer al Señor que le aseguró vida eterna. El Espíritu Santo ya mora en usted, solo ore, tome riesgos y empiece hoy. Meditemos.